Continuamos, muchachos, analizando los elementos que nos permiten a nosotros poder hacer nuestra tesis y de esta manera llegamos entonces al apartado 2.1. Normalmente, cuando te la solicito, me brinco todo el capítulo número 1 y llego hasta el capítulo número 2 por una razón de conveniencia. Yo necesito comenzar a saber acerca de mi problemática, aspectos teóricos, para entonces poder proponer todo lo demás. Si te das cuenta, entonces nos brincamos de la pregunta y su planteamiento y nos brincamos hasta el apartado 2.1, por lo tanto, capítulo número 2. Este apartado, como aquí bien indica, dice histórico, entonces quiere decir que vamos a volver a ver la historia de ciertos aspectos. ¿Cuáles son los elementos que nosotros necesitamos tener bien presentes para que podamos confeccionar nuestro apartado? En este caso, necesitamos tener presente este otro apartado que en su momento te compartí y que para efectos del video en el que estamos, se supondría que tú ya necesitas tenerlo. Este apartado lo hemos titulado Esquema de inicio de proyecto y en él, aquí en la parte de enfrente, tú necesitarías tener ya tu pregunta de investigación con las 5 características. Si no lo tienes todavía, yo te invito a retomar el video que por aquí está dentro de la lista que tenemos en esta página. Ahora, parto también de que ya hay 10 subtemas y estos los encuentras aquí escritos o deberían de estar ya los 10 subtemas. Bien, esto necesito tenerlo presente. A su vez, también necesito tener presente mis 10 referencias, así como están señaladas aquí. Es decir, yo necesito saber cuáles son las temáticas que voy a abordar y dónde puedo encontrar información. Con esto en mente, entonces pasamos a revisar los elementos que deben de estar presentes en este apartado y eso los tenemos de este lado. Voy a tratar de desmenuzar toda la información de una manera sencilla para que tú lo puedas llevar a cabo. Parto de lo siguiente. Mi pregunta guía está enmarcada de este lado. Me dice que investigue los temas que están implicados en la pregunta, así como hace ratito te hice mención y como en el video anterior tú pudiste observar, y que resuelvas entonces la siguiente pregunta. ¿Cuál es la historia de, cuando menos, 2 temas investigados? Es decir, que yo debería de ser capaz de abrir nuevamente el apartado que anteriormente te enseñé, que está aquí, y yo debería entonces centrar mi atención sobre cuando menos 2 subtemas. Profe, ¿puedo abordar más de 2? Sí, sin ningún problema. Puedes abordar 3, 4, 5, los que tú desees. La mínima esperada es que tú abordes cuando menos 2. Bien, continuamos entonces adelante. Esa es la tarea narrativa que hay que llevar a cabo. Ahora la pregunta es, ¿y qué más necesito hacer? ¿Cuáles son los requisitos? Necesito escribir en tercera persona del singular. Esto lo hemos explicado en otras ocasiones. Se trata de que no sea evidente quién es la persona que hace la acción. En este caso, si te digo que yo quiero comer, está evidente que soy yo el que quiere comer, entonces yo debería de escribir se quiere comer, para que de esta manera quede implícito y no quede evidente quién es el que quiere comer. Esto es por poner un ejemplo rapidito. Necesitamos hacer 2 referencias reportadas en formato APA. En su momento te voy a compartir un video de cómo es esto. De hecho, creo que ya está aquí dentro de la lista para que tú puedas ir viendo cómo se hace en formato APA. Y necesitamos una extensión mínima de cuando menos 2 cuartillas, entendiendo que cada cuartilla es una hoja de acuerdo a cómo está aquí dispuesto en Word. Bien, con estos elementos en mente, yo voy a hacer lo siguiente, me voy a desplazar a un apartado donde ya tengo un ejemplo confeccionado, habla sobre una temática acerca de salud y empezamos así, 2.1, este elemento ya está, no necesito corregirlo ni cambiarlo y yo necesito entonces anotar aquí el primer subtema. Ojo, vamos a abordarlo desde un aspecto histórico, por lo tanto no necesitamos hablar del presente, sino del pasado. ¿De qué? En este caso del síndrome del túnel carpiano. ¿Cuál es la estrategia para poder confeccionar este apartado? Nosotros primeramente necesitamos leer lo que yo dije que voy a buscar de información. Ya una vez que la leí, necesito hacer un análisis de esa lectura y posteriormente necesito hacer una paráfrasis. ¿Qué es una paráfrasis? No es otra cosa más que escribir lo que yo he entendido de la lectura, procurando que sea con mis propias palabras. Dicho de otra manera, esto se asemeja demasiado a un reporte de lectura. En lo que va a cambiar es en lo siguiente.
Cuando tú termines de narrar acerca de una idea, que desde luego esa idea no va a ser tuya porque la habrás obtenido de la lectura y del análisis de la misma. Una vez que tú terminas tu paráfrasis, vas a hacer lo siguiente, vas a poner los dos apellidos en dado caso que haya dos apellidos, o bien un solo apellido en dado caso que solo sea uno, vas a separar con coma y vas a poner el año en que fue publicado lo que tú analizaste. Es decir, en la parte de aquí arriba te voy a poner la fórmula, por así decirlo, apellido, coma y año. Muchas veces me preguntan, profe, ¿y qué pasa? Y cierro desde luego con el signo de paréntesis. ¿Qué pasa si lo que estoy buscando no tiene apellidos? Es decir, no tiene a alguien que claramente se identifique como el dueño de esa publicación. Yo tendría que buscar entonces otra fuente. Profe, ¿qué pasa si lo que estoy buscando como tal no tiene nombre o nombres, pero está firmado por una organización? Si es así, pone nombre de la organización, coma, año. ¿Qué pasa, por ejemplo, si son dos personas las que publicaron ese artículo y entonces yo quiero hacer el reporte? Tú necesitas hacer lo siguiente, tú necesitas poner apellido o apellidos coma, necesitas poner el otro apellido, es decir, de la segunda persona, o bien apellidos, coma, y ahora sí necesitas poner el año y cerrar. ¿Qué pasa cuando sí identifico quién lo publica, pero no identifico el año en que está publicado? Yo pondré entonces el año en que esté yo realizando la consulta. En este caso, y para fines de esta explicación, es el año 2013. En dado caso que yo busque algo y haga el análisis de la lectura y la paráfrasis posterior, yo pondré 2023. De esta manera entonces puedo cumplir con lo que aquí está escrito. Y entonces yo empezaré a hacer el desarrollo de todo esto cuidando que el formato no se rompa, cuidando que el formato no cambie. Y ojo, yo evitaré hacer cortar y pegar. Cortar y pegar finalmente no es un análisis de lectura, ni tampoco es una paráfrasis, así como lo estamos aquí viendo, es únicamente plagiar información, copiar y pegar. Esto no es lo que yo necesito hacer, puesto que eso es algo incorrecto, algo erróneo. ¿Qué necesito hacer entonces? Nuevamente te digo, necesito hacer una paráfrasis. Bien, aquí te voy a compartir lo siguiente. Dentro de los formatos que en su momento ya te he compartido, te vas a dar cuenta de lo siguiente. Este es nuestro formato guía. Aquí ya tengo el nombre del título y después tengo todo ese texto falso. Ya sabes que esto lo podemos editar sin ningún problema. Y luego aquí dice otro contenido o subtema. Aquí entonces yo pondría el segundo subtema que voy a desarrollar. Igualmente en la parte de arriba lo puedo poner, el primer subtema o contenido que voy a desarrollar. Una vez que termine, yo puedo pasar al siguiente y entonces aquí pongo el nombre. En este caso vamos a pensar que sea fracturas, aquí le pongo fractura. Si termino y voy a desarrollar un tercer subtema, entonces haré lo conducente, daré espacio, pondré centrado el otro nombre, vamos a pensar que sea entonces tratamientos y le pongo entonces aquí tratamientos y empiezo a escribir con el formato que ya tengo en la parte de arriba. Bien, ¿qué más te puedo compartir acerca de este apartado? Este apartado, si te das cuenta, lo que tratamos de hacer es abonar información acerca de la historia, de la temática, o mejor dicho, de la problemática que yo estoy intentando darle solución. En un apartado más adelante vamos a hablar de las cuestiones actuales acerca de la problemática. Sin embargo, eso lo dejaremos para un posterior video.